de las 6:05 vamos a iniciar y esperemos que si alguien más se incorpora, alcancen a hacer el ejercicio de lectura práctica. Que podemos hacerlo sin que sepan los fundamentos más básicos de la metodología, pero es mejor que todos hablemos el mismo idioma. Y vamos a empezar con este pequeño dibujo en donde hay dos científicos hablando y dicen que al momento de evaluar este experimento, el único problema fue que todos los ratones eran escorpiones. Así que esto hace una sátira a lo que ocurre mucho cuando queremos contextualizar la investigación, en donde la comparabilidad y la validez externa es algo muy importante, además de los principios internos de la metodología. El día de hoy vamos a hablar de tres grandes objetivos. Vamos a hablar de generalidades, de por qué el ensayo controlado aleatorizado es el mejor modelo para determinar causalidad. Vamos a hablar de fundamentos metodológicos muy básicos, sin entrar a detalles importantes como tamaño de muestra. Vamos a hablar principalmente de selección de estudios, diferentes tipos de desenlaces, aleatorización y cegamiento. Y vamos a terminar la parte teórica con una discusión de una herramienta de lectura crítica que hace preguntas dirigidas al artículo para entender si su metodología fue suficientemente adecuada. Y sin más por el momento, vamos a empezar con las generalidades. Muy bien. Ante todo, primero tenemos que definir qué vamos a entender por un tratamiento. No tanto un fármaco, sino un tratamiento. Y por tratamiento vamos a entender que es cualquier intervención la cual tenga como un objetivo modificar un desenlace de interés. Esto es muy importante porque un tratamiento puede ser farmacológico, un tratamiento puede ser no farmacológico, un tratamiento puede ser quirúrgico, un tratamiento o una intervención puede ser social. Al final, esto nos da un gran tipo de herramientas que podemos utilizar como tratamientos y cada una va a tener sus bemoles, tanto favorables como desfavorables. Por ejemplo, hay intervenciones en contextos hospitalarios que son muy difíciles de cegar o de ocultar, como lo puede ser ciertos medicamentos que modifiquen la coloración o que requieran un equipo especial para ser administrados. O, por ejemplo, alguna medida ventilatoria, que es algo muy común en los ensayos de terapia, en donde, pues, a menos que se use diferentes observadores o diferentes medidores de desenlace, es muy complicado estar ocultando la secuencia de la ventilación. Así que cada una de las ramas de donde hagamos investigación clínica o del tipo de investigación que leamos puede tener ciertos aspectos que pensar de las intervenciones o de estos tratamientos. Como también puede ser los ensayos de cirugía, que también ocurre mucho, en donde hay maneras de ocultar las asignaciones como con procedimientos sham, pero pues ya depende de muchos factores si el procedimiento se puede emular o no, o aparentar al paciente que se le realizó el procedimiento. ¿Qué beneficio tiene el ensayo controlado autorizado y cuáles son sus cualidades? Algo es muy importante cuando nosotros empezamos a leer este tipo de metodologías, es que nos permite evitar generalizar a partir de anécdotas. Algo que ocurre mucho es que nosotros podemos partir de una experiencia pasada para determinar que algo nos funcionó, sin embargo, no toma en cuenta nuestros sesgos cognitivos entre el tipo de sesgos que pueden ocurrir. Así que el hecho de tener cierta certeza de que el ensayo aleatorizado bien realizado nos garantiza una relación adecuada entre dos situaciones, dos variables, esto nos permite realmente evitar caer en usar las anécdotas como un tipo de evidencia, entre otras cuestiones que vamos a empezar a discutir. También nos ayuda a entender el proceso estadístico del azar que ocurre durante los experimentos o durante las intervenciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos una intervención, existe una probabilidad de que nuestra intervención tenga éxito y una probabilidad de que nuestra intervención no lo tenga. Y ocurre que hay momentos donde nosotros hacemos todo lo adecuado, basado en la mejor evidencia, y sin embargo al paciente tiene un mal desenlace. Esto es debido a la probabilidad de que el paciente tuviera un mal desenlace. Y también puede pasar el ejemplo opuesto, en donde hacemos todo lo que la evidencia nos dice que no hagamos, y sin embargo al paciente le fue bien. En donde realmente el paciente tenía una mayor probabilidad de que le fuera bien, a expensas de lo que hiciéramos.
En situaciones esto pues, no ocurre cuando hay muchas complicaciones, pero estos dos fenómenos que son probabilísticos son muy importantes de entenderlos. Y tenemos diferentes medidas para hacerlo de manera objetiva para identificarlos, como puede ser el intervalo de confianza de una medida absoluta, como puede ser el número de pacientes, el número necesario a tratar, o puede ser el riesgo relativo o otro tipo de medida relativa que podemos usar para interpretar los resultados. También una gran ventaja que tiene es que elimina la subjetividad de nuestra interpretación, ya que un experimento bien realizado va a ser reproducible y va a ser verdad, creamos o no creamos en él. Al final es una verdad que podemos ser, es relativamente objetiva, ya que está determinada en condiciones específicas. Así que esto es muy útil para evitar esta subjetividad de la interpretación. Y también actualmente se considera que pues, es una de las herramientas que nos ayuda a desmitificar estas pseudociencias que usan el lenguaje científico, pero no siguen todos sus paradigmas o sus reglas epistemológicas. Esto es muy interesante. Un ejemplo que ocurre es como con los terraplenistas, en donde ellos usan un lenguaje pseudocientífico para tratar de demostrar sus creencias, sin embargo, no se apegan a los fundamentos epistemológicos de la ciencia, ya que tratan de, filosóficamente tratan de aceptar las hipótesis en vez de rechazarlas, que es una premisa muy difícil desde el punto de vista científico. Y por último, una de las grandes ventajas, y no significa que sean las únicas, nos ayuda a generar un cierto escepticismo que debe ser sano y nos ayuda a fortalecer nuestro pensamiento crítico. Estas son herramientas muy útiles que en el día a día de la práctica clínica nos pueden servir y dar muchas herramientas que son útiles realmente en la práctica clínica. Entonces, cuando hablamos del ensayo clínico, entendemos que el investigador aplica una intervención para después observar el efecto en uno o más desenlaces. Es muy común en la epidemiología clínica y en la investigación clínica que una intervención sea asociada a diferentes efectos, ya dependiendo del tipo de estudio. Algunos lo llaman desenlaces primarios o secundarios, algunos lo llaman desenlaces exploratorios, que vamos a hablar un poco más de esto. Pero sí es muy importante que siempre se hace una intervención y después de esta se trata de determinar cuál fue el efecto de la intervención. Y la gran ventaja de esta metodología es que en comparación con el estudio observacional es mucho más fácil y tiene una capacidad mucho mayor de demostrar causalidad. No significa que un estudio observacional no puede demostrar causalidad, sin embargo, es un poco más difícil y todavía no hay umbrales muy francos. Hay varias cuestiones que vamos a discutir a continuación, pero es mucho más fácil demostrar causalidad con un estudio experimental del tipo controlado aleatorizado. Y para esto hablaremos de qué criterios de causalidad existen. Tenemos los propuestos por Bradford y Hill, que nos hablan de diferentes aspectos fundamentales para poder yo determinar una relación causa-efecto. Uno es la fuerza de la asociación. Y por esto entiendo, ya sea si es una medida relativa o absoluta, qué tan grande fue el beneficio o el daño asociado a nuestra intervención. Hay varias literaturas respecto a esto, unas que lo hacen por tamaño del efecto como tal, usando el tamaño del efecto de Cohen, otras que usan la medida del riesgo relativo poniendo diferentes puntos de corte. Un ejemplo, la clasificación GRADE que evalúa la evidencia considera un tamaño del efecto alto arriba de 5, moderado arriba de 2 y ya todo lo que está abajo de 2 es un efecto ahí entre leve o nulo. Luego viene el dominio de la consistencia o qué tanta reproducibilidad tiene la información. Esto es muy importante ya que debe ser reproducible. Luego habla de la especificidad contextual. Sabemos que cada contexto puede favorecer o hacer que sea muy complejo la replicabilidad. También hablamos de la temporalidad, que el hecho que el efecto ocurrió después de la causa, que no nos vaya a ocurrir esto, que en algún punto estamos teniendo una temporalidad errónea. También tenemos el gradiente biológico, que nos habla de esta dosis-respuesta, que es algo muy común en cuestiones farmacológicas, que a mayor dosis a veces encontramos mayor efecto o en ocasión mayor efectos adversos. La plausibilidad biológica, una coherencia entre diferentes diseños, eso es muy importante, ya sea epidemiológicos y laboratoriales. Tenemos la evidencia experimental como tal y en situación analogías, que hay asociaciones entre otras áreas o hallazgos. Estos criterios fueron propuestos por Bradford y Hill
y nos ayudan a determinar de manera relativamente factible la causalidad entre dos variables. Sin embargo, como podemos ver, la evidencia experimental es de los elementos más fuertes que podemos utilizar, ya que tratamos de hacer unas comparaciones justas en dos poblaciones relativamente idénticas que solo son diferentes en relación a la intervención que recibieron. Así que nosotros vemos esto y pues, realmente, como lo mencionaba, es fundamental, ya que nos permite garantizar que podemos determinar la causalidad entre una causa y un efecto.